Sí, correcto. Muy bien. O sea, por mandato de la propia Constitución, que es la ley suprema de todo el conjunto de leyes vigentes en Bolivia, así como por disposición de la propia ley del órgano judicial en su artículo 30, parágrafo segundo, eh, lo mismo que por el Código Procesal Civil en su artículo 1, numeral 16 y el artículo 134, eh, los procesos judiciales se hallan regidos, entre otros principios, por el principio de verdad material. Esto significa que deben resolverse, debe dictarse sentencia en base a lo verdaderamente acontecido y no en base a, digamos, argucias, artimañas y falsedades a las que recurren algunas de las partes procesales en ciertos procesos judiciales. Eso es lo que quiere decir el artículo, el principio de verdad material. Sobre el particular, debemos recordar asimismo que por mandato del Código Procesal Civil en su artículo 24, parágrafo tercero, se establece asimismo que, aquí lo tengo el código, les voy a leer esa partecita. Escuchen esto, que dice el Código Procesal Civil en lo que corresponde al principio de verdad material y los poderes, deberes y responsabilidades de la autoridad judicial. Dice, la autoridad judicial tiene poder para, pasamos al inciso 3, o numeral 3, perdón, dice, ejercitar las potestades y deberes que le concede este código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes. Entonces, o sea, lo importante, por supuesto, de estos mandatos que se hayan contenido en el artículo 180 de la Constitución, el artículo 30 de la ley del órgano judicial, así como el artículo, los artículos 1, 24 y 134 del Código Procesal Civil, es que eso es lo correcto, eso es lo que corresponde, es decir, que los procesos judiciales deben ser resueltos en base a la verdad material, en base a lo verdaderamente acontecido, lo cual significa que no corresponde que un proceso sea resuelto en base a falsedades. Les quiero indicar a ese respecto que, por ejemplo, estoy impugnando un execrable proceso que se interpuso aquí en el departamento de Santa Cruz, concretamente en la ciudad de Montero, donde un sujeto ambicioso por apropiarse indebidamente de la casa de sus vecinos, que tiene salida a 2 calles, cosa que no tiene su terreno, fraguó un sainete antijurídico en el que demanda recobrar la posesión de un inmueble que le pertenece. Pero el sujeto este actuó con toda malicia y dolo incluso, ya que presenta un plano falso donde el cual lo hizo dibujar a su antojo sin la aprobación del gobierno municipal y le coloca su lote y el lote de al lado como que estuvieran con el lote
Les quiero indicar que estos problemas que se corta el micrófono no son de mi responsabilidad. Sin embargo, mañana me voy a comprar, por si acaso, otro audífono para prevenir esta situación. Bueno, como les decía, entonces hay gente que procede con fraude procesal en los juicios y utiliza pruebas falsas, por ejemplo, las que les estaba indicando. Entonces, lo importante es que por mandato constitucional y de las leyes que hemos visto, los procesos deben resolverse en base a la verdad, al principio de verdad material. Eso es lo positivo, importante y trascendente de estas disposiciones legales. Como les decía, este sujeto de Montero fraguó un plano falso donde hizo colocar el lote que le pertenecía, que tiene 420 metros solamente, y le agregó todo el lote de al lado, de 600 y pico metros, y suma esas dos superficies y coloca como que su terreno fuera de más de 1000 metros, cosa que es absolutamente falsa. Entonces, lo que en ese caso corresponde es que las y los abogados denuncien a la autoridad judicial de que ha habido la certificación, en este caso del gobierno municipal de Montero, en sentido de que ese plano no ha sido aprobado por ninguna repartición de esa institución, lo cual quiere decir y significa claramente de que es un plano falso. Y por lo tanto, la jueza no lo puede valorar dentro del proceso para dictar sentencia sobre la base de ese plano falso. Eso es lo que les quiero significar con los mandatos estos que se hayan contenido respecto del principio de verdad material. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Muy bien, Mariela. Ya. Otras preguntas que tuvieran, por favor. Dudas, consultas. Les vuelvo a decir que yo soy el facilitador de ustedes y los verdaderos protagonistas de la materia son ustedes. La dedicación y empeño que pongan es una inversión en ustedes mismos. No es para mí, no es para ninguna autoridad de la universidad, sino que es para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Si no hay ninguna duda, pasamos a continuar con el análisis de las preguntas de nuestro primer cuestionario. ¿De acuerdo? Les quiero decir una cuestión. Una vez le pregunté a una autoridad judicial cuál es el secreto para ser buen abogado o buena abogada. Y me dice, hay que leer, hay que interesarse de todas las cuestiones jurídicas. Entonces, si por ejemplo a ustedes les toca analizar, ver un proceso, miren de qué manera, por ejemplo, se hacen los alegatos, las intervenciones de las y los abogados, cómo dirige la audiencia un juez, o, digamos, otras cuestiones, de qué manera se redacta un escrito o memorial, cuáles son los actos procesales que se pueden efectuar luego de la demanda. Todos esos aspectos ustedes deben tratar de aprenderlos durante el curso de sus estudios como futuros abogados y abogadas, porque se va adquiriendo conocimientos de forma paulatina, poco a poco. ¿De acuerdo? Dicen que quien lee aprende a escribir también. Esa es una realidad que se da en la práctica. Bien, preguntas, consultas o pasamos directamente al cuestionario. ¿Qué dicen? Manifiéstense, por favor. Una cuestión que les debo hacer notar y les recomiendo. Cuando ustedes escriben su nombre,
y sus apellidos siempre utilicen inicial mayúscula, letra inicial mayúscula. Si lo colocan con minúsculas, están minusvalorando ustedes mismos. ¿De acuerdo? Hay que colocar siempre los nombres y apellidos con inicial mayúscula. Vamos con las preguntas. Si me presentan su examen o algún trabajo práctico con letra inicial mayúscula de su nombre o de su apellido, yo les quito 2 puntos. Les pido por favor que tengan en cuenta. Eso es por su propio bien. Es importante que desde ahora, desde el inicio de sus estudios, ustedes ya vayan acostumbrándose a ser abogados o abogadas. Ya habíamos quedado en la pregunta 27, ¿no es cierto? ¿Se ha entendido esa pregunta o no se ha entendido? Hola, hola. Sí, doctor. Se comprendió muy bien. Vamos con la pregunta número 28. ¿Alguien la puede leer, por favor? Tengo que salir porque están ingresando. Aquí Juan José Heredia. Su primer nombre lo puso con mayúscula y el segundo con minúscula. Bien, veamos esta parte de los primeros artículos de la Constitución Política del Estado. Ya ustedes han llevado Derecho Constitucional 1, ¿no es cierto? ¿Qué han avanzado básicamente en Derecho Constitucional 1? Si me pueden indicar, a grosso modo, por favor. ¿Han leído todo el texto de la Constitución o no? No contesto. No, doctor. Solo las partes más o menos. Los artículos que nos rescataban los docentes o la docente, más o menos eso nomás, doctor. Ajá, ya. Han podido abarcar solo algunos aspectos, no todo. Sí, es muy difícil poder abarcar todo. Bien, nosotros vamos a tratar de ir a los más importantes igualmente. Y luego pasar a las acciones de defensa. Eso sí quisiera explicarlo en forma presencial. Vamos a comenzar el sábado. La segunda parte de nuestra clase va a ser dedicada a las acciones de defensa y cómo se formulan. Voy a llevar incluso un texto para un simulacro. Espero que ese texto, es decir, que es de 3 hojitas nada más, por si acaso. Para que cada uno tenga y pueda, le vamos a sacar fotocopia y puedan revisar de qué manera se realiza una acción de amparo constitucional. Entonces, vamos ahora con las preguntas. La número 28, si me ayudan, por favor. 33, 34. No quieren leer.
Yo quiero hacerla participativa la clase. Hola, hola. Sí, doctor. Adelante. A ver, creo que no se puede. Es que no se ve, doctor. Sí, ya. Me salté una. Ya. ¿Qué deberes tiene el Estado respecto de la libertad y la dignidad de la persona? ¿Por qué? Ya. Fíjense, las respuestas están, por supuesto, en la Constitución. En su artículo 22, la ley de leyes o ley fundamental o constitución, que es lo mismo, establece que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Entonces, el Estado tiene el deber primordial de respetarlas y protegerlas, según dispone la propia Constitución en su artículo 22. Vamos con la siguiente pregunta. Voy a ver quién desea ingresar. Ronald, con su nombre mal escrito igual. Y adelante con la pregunta número 29, por favor. ¿Qué se requiere para que una persona sea detenida, aprehendida o privada de su libertad? Ya. Veamos qué es lo que dispone a ese respecto la Constitución Política del Estado en su artículo 23, parágrafo tercero. Dice, nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento de privación de libertad, se entiende, requerirá que éste emane de autoridad competente y que se emita por escrito. No puede haber una orden hablada para privar de la libertad a una persona. Vamos con la pregunta número 30, por favor. Si le dan lectura. Hola, hola. Una persona sorprendida del delito flagrante puede ser aprehendida. ¿Quién ha leído? Eh, Firme, doctor Zambrana. Rimer. De Zambrana, doctor. Gualberto Zambrana. nuevo, Alberto. De nuevo, Alberto, por favor. Una Respeto. persona sorprendida en delito flagrante puede ser aprehendida. Artículo Ya, 23, doctor. escúchenme una recomendación. Siempre en la lectura hay que respetar las comas, puntos y signos de interrogación, los acentos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿una persona sorprendida en delito flagrante puede ser aprehendida? Artículo 24, 23, parágrafo cuarto de la Constitución. Bien, veamos a este Gracias, respecto. gracias, Parágrafo doctor. cuarto se lee. Aquí se lee cuarto. Les vuelvo a decir, si ven así estos números, artículo 23, punto, parágrafo cuarto, ¿ya? Si fuera así, sería parágrafo ¿qué? Ahí, Parágrafo primero. parágrafo primero. Y si fuera así, ¿qué sería? Segundo, doctor.
Parágrafo segundo. Entonces, ya, aquí, por supuesto, no le ponemos constitución porque estamos en la materia de derecho constitucional. Bien, sobre el particular es importante que sepamos lo siguiente. Cuando usted como persona se encuentra en la calle y observa que se ha cometido un delito flagrante, es decir, se ha consumado en el momento en que usted estaba pasando por ese lugar, ese es un delito flagrante que ha podido ser apreciado incluso por otras personas. Entonces, la Constitución Política del Estado establece en su artículo 23, parágrafo 4, que toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida, escuchen esto, por cualquier persona, aún sin mandamiento de autoridad. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas. Vean ustedes que cuando hay delitos flagrantes, por ejemplo, un asesinato en la calle, por motivos pasionales, pongámosle, en este caso, si se ha cometido en la calle, las personas que han podido observar, apreciar, mirar la comisión de este delito, pueden aprehender al autor de ese delito. Ello se haya ordenado, mandado por la Constitución Política del Estado. La única condición es que ustedes lo lleven a la autoridad policial más cercana, o en este caso al fiscal que tenga sus oficinas en la cercanía. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Hay algunas personas que llegan tarde, tengo que salirme. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué establece? Por favor, si me ayudan con la lectura. Ya, esa entonación está muy bien. ¿Quién ha dado lectura? Juan David, muy bien. Escúchenme, podría ser una pregunta de examen de grado, la siguiente. ¿Cuál es el derecho más usual o común que se practica en todas las sociedades del mundo? Y en este caso la respuesta tendría que ser el derecho de petición. El derecho de petición. ¿De acuerdo? Porque en la relación constante de la persona, lo que más se hace es pedir, 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 pedir. Bien, a ese respecto, la Constitución Política del Estado determina en su artículo 24 que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva. Fíjense ustedes. Tanto en forma individual como en forma grupal, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionante. Entonces, hay peticiones que se hacen por escrito, hay peticiones que se hacen en forma oral o hablada, y la Constitución nos está señalando que se pueden hacer en forma individual o en forma colectiva. El único requisito que se requiere para dicho efecto es la identificación del peticionante. Una vez planteada la petición, se debe obtener respuesta en forma de manera
formal, dice, y pronta. Es decir, debe haber siempre la respuesta a la petición que se formula. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, hola. Aquí falta una preguntita que me parece que es importante. Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar un poquito más de esa parte? Ya. El derecho más común que se utiliza en todas las sociedades del mundo es el derecho de petición. El derecho de petición se halla contemplado en nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 24. Por ahí, en un examen de grado les preguntan ¿cuál es el derecho más común o más usual en todas las sociedades del mundo? Y ustedes deberán contestarle el derecho de petición. ¿En qué artículo de nuestra Constitución se haya contemplado? En el artículo 24. Y sobre el particular, como hemos visto, la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la petición, tanto de manera individual como de manera colectiva, es decir, en forma individual o en forma grupal, junto a otras personas, sea oral o escrita, y tiene derecho asimismo a que se le responda de manera formal y pronta. El único requisito para ejercer este derecho es la identificación del peticionante. Por eso es que, si ustedes toman en cuenta, hay muchos escritos o memoriales de abogados que se realizan justamente valiéndose del mandato establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Digamos, hay memoriales que dicen, por lo tanto, en aplicación del derecho de petición establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 24, pido a su autoridad me extienda un certificado de estudio de mi persona, o un folio real, o un certificado de matrimonio, un certificado de descendencia, o cualquier otro documento. ¿De acuerdo? Aquí hay una pregunta que me parece que no la podemos obviar. La voy a colocar en este momento. Sí, hemos pasado por el 14 y ahí saltamos al 'Ya, por favor, el número 28, ¿le dan lectura? Vamos a repetir esto, ¿ya? En razón a su importancia. Esta podría ser pregunta igualmente de examen de grado. ¿Me ayudan con la lectura? Pregunta número 28. ¿Existe la pena de muerte en Bolivia? Artículo 15. Bien. Ya, fíjense que aquí la Constitución utiliza nada más que 6 palabras. No existe la pena de muerte en Bolivia, dice, en la última parte del artículo 15. Entonces, si le preguntaran a usted
si existe la pena de muerte, la respuesta sería: por mandato de la Constitución Política del Estado en su artículo 15, no existe la pena de muerte en Bolivia. ¿De acuerdo? Hay un artículo del que vamos a hablar en la clase del próximo en la clase presencial del próximo sábado. Yo quisiera que me pregunten, por favor, anótenlo ahí, subrayenlo y me preguntan el próximo sábado. ¿De acuerdo? Es de suma importancia este artículo. Es el artículo que se denomina en otras constituciones el principio de libertad de acción. Lo vamos a ver. ¿Quién se compromete a preguntarme el próximo sábado, por favor? Hola, hola. Yo, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Yesenia Aramayo. Ya, Yesenia, entonces tiene usted la obligación de preguntarme, ¿de acuerdo? Está bien. La 28, ¿qué implica el mandato contenido en el artículo 14, parágrafo Sí. 4 de la Constitución Política del Estado, verdad? Parágrafo cuarto, ¿ya? Ya. Correcto. Bien, o sea, yo trato de ir a los aspectos más importantes. Por supuesto que no los podemos abarcar todos los artículos de la Constitución, pero vamos a ir a los más importantes, ¿de acuerdo? Y ese me parecía que sí o sí teníamos que pasar. Bien, voy a salir un ratito y volvemos a entrar. José Luis García dice. Está entrando. Ya, vamos con la pregunta número 30. Voy a acomodar un ratito. 32, 33. Ya, la 34 sería. Por favor, voluntario o voluntaria para dar lectura. Pregunta 34. ¿Qué disposiciones constitucionales se tiene acerca de la inviolabilidad de domicilio de los papeles privados y el secreto de comunicaciones? Artículo 25, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3 y parágrafo 4. Ya. ¿Cuál es el error ahí que hubo en la lectura? Parágrafo primero, parágrafo segundo, parágrafo tercero y parágrafo cuarto. Acostúmbrense a leer a leer como corresponde. Es una buena recomendación, o sea, de mi parte. Es con buena intención. Ya, sobre el particular, la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. En su parágrafo segundo determina que son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte informático, debería decir ahí. ¿No es cierto? Estos no podrán ser incautados, salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal. ¿Qué quiere decir? La investigación de algún delito. En virtud de orden escrita y motivada
de autoridad judicial competente. Entonces, esos aspectos hay que tenerlo. Estos mandatos, más que todo, podrían ser utilizados en los procesos de materia penal para ejercer la defensa del sindicado, imputado, procesado, enjuiciado en un proceso de materia penal. Bien, vamos con la pregunta número 35. Les quiero decir que si tuvieran alguna duda, por favor, me interrumpen y yo con todo gusto les voy a contestar. ¿De acuerdo? Aquí hay otra pregunta. Adelante, por favor. Ya, un ratito. Bien, debemos indicar que por mandato de la Constitución Política del Estado, en su artículo 46, el derecho fundamental que se haya protegido por el Estado es el derecho al trabajo. En relación al mismo, la ley de leyes determina que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure una existencia digna. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Ese es el mandato que hay sobre el particular. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Esto es una importancia. Adelante. Ya. Anoten porque este aspecto es de suma importancia. Digamos que mañana ustedes fueran abogados y son contratados por una persona que ha sido despedida de su fuente laboral en forma injusta. Entonces, lo que corresponde es tener en cuenta lo siguiente. En todos los procesos judiciales, excepto los procesos de materia laboral, la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante. ¿En qué consiste la carga de la prueba? En presentar todas las pruebas para fundamentar la pretensión o demanda que se está interponiendo ante la autoridad judicial. Así, por ejemplo, si se acusa a una persona de la comisión de un delito, se debe demostrar mediante las diversas pruebas pertinentes a dicho efecto que se cometió el delito. El certificado de defunción, el certificado médico del IDIF,
las fotos del fallecido, los testimonios de los testigos y otras, ¿no es cierto? En eso consiste la carga de la prueba. Lo mismo en un proceso de materia civil, por ejemplo, la carga de la prueba podría consistir en acreditar ante el juez que la persona demandante es el propietario del inmueble que ha sido indebidamente avasallado, presentar fotografías del inmueble avasallado, presentar testigos. En eso consiste la carga de la prueba. Si hay una demanda de asistencia familiar, la carga de la prueba principal consistirá en presentar el certificado de nacimiento de los hijos. Y si hay una demanda de divorcio, la prueba fundamental vendría a ser el certificado de matrimonio, ¿no es cierto? Eso es la carga de la prueba. Es decir, presentar al juez la documentación que lo convenza de que la parte tiene el derecho al hacer su demanda o pretensión. Pero esa situación no ocurre en los procesos de materia laboral, ya que por disposición del artículo 48, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba. Eso quisiera que lo anoten y lo tengan presente de aquí hasta que salgan abogados. Ese principio de inversión de la prueba consiste en que el trabajador, por ejemplo, puede decir que su empleador le debe 10 años de pago de vacaciones y no necesita probar. En este caso, el que debe probar que ello no es cierto es el empleador, que cuenta con la documentación correspondiente. En eso consiste el principio de inversión de la prueba en los procesos de materia laboral. ¿Se ha entendido? ¿Se comprende? Ya. Está explicado. Puede ser una pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 37. ¿Sí? ¿De qué derechos? Correcto. Ya. Escúchenme, este es un importante mandato que establece la Constitución Política del Estado, en sentido de que una mujer que se halle en estado de gestación y el progenitor de ese ser a punto de venir al mundo gozan de inamovilidad laboral. Hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Entonces, esa es la disposición que sobre el particular establece la Constitución Política del Estado en su artículo 48, parágrafo sexto. El derecho a la inamovilidad laboral hasta que el ser en gestación tenga 1 año de edad. Por eso es que, por ejemplo, funcionarios públicos, principalmente funcionarias públicas, no pueden ser despedidas de su fuente laboral en caso de que estén embarazadas. ¿Se ha comprendido? ¿Sí o no? Ya. Vamos con la siguiente pregunta, la número 38. Sí, doctor.
¿Quién le va a dar lectura? Voluntarias, voluntarios, por favor. Hola, hola. Ninguno. ¿Qué establece la Constitución Política del Pregunta Estado en 38. relación al ¿Qué derecho a la establece la propiedad privada? Constitución Artículo. Política del Estado en Ya, relación al derecho a la propiedad privada? Artículo 56, parágrafo 1. ya. Gracias a las dos. Gracias, les agradezco. Sobre el particular, debemos indicar que el derecho a la propiedad privada se haya reconocido por la Constitución Política del Estado en su artículo 56, parágrafo primero. Primero, por favor, estamos repitiendo ya varias veces. Cuando vean así un número romano, es primero, segundo, tercero, ¿de acuerdo? Que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Y que siempre que el uso que se haga de la propiedad no sea perjudicial al interés colectivo, según determina la propia ley fundamental en su artículo 56, parágrafo segundo. Vamos con la siguiente pregunta. El derecho a la sucesión hereditaria se haya reconocido por la Constitución Política del Estado. Artículo 58, parágrafo 3. 56. Ya, aquí está bien. ¿Quién leyó? Yesenia Aramayo, doctor. Muy bien. Correcto. El artículo 56, parágrafo 13. Ya. Sobre el particular, debemos indicar que la Constitución Política del Estado, o ley de leyes, o ley fundamental, o carta magna, o ley suprema, determina en su artículo 56, parágrafo 3, que estas poquitas palabras, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Les hago una preguntita. Si, por ejemplo, usted tuviera que interponer un trámite de aceptación de herencia para personas mayores se debe efectuar ante notario de fe pública actualmente, ¿podría usted colocar este artículo de la Constitución Política del Estado, el 56, en su parágrafo 3, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor, ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme. porque garantiza. Ya. ¿Quién ha respondido? Ricarda, doctor. Ah, Ricardo, sí. Ah, me recuerdo de esto. Ya. Les quiero decir por qué. Está correcta la respuesta, Ricardo. O sea, sí que corresponde que coloquemos ese artículo en su parágrafo 3. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado es la ley suprema, es la ley más importante de todo el Estado y goza de primacía frente a cualquier otra ley. Entonces, por supuesto que cuando podemos valernos de alguna disposición de la Constitución Política del Estado, le damos mayor fuerza y fundamento jurídico a nuestro escrito o memorial. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió? ¿Se entendió?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Veamos a ver este. El próximo, la pregunta número 40. Tendríamos que... Adelante, por favor, voluntaria, voluntario, con la lectura de la pregunta número 40. ¿Cómo está la clase? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se comprende o no se Se comprende? entiende, doctor. ¿Está interesante o no está interesante? Sí, doctor, se comprende, lo está explicando muy bien. Ya. ¿Quién puede leer la pregunta 40? Yo, doctor. Adelante. Pregunta 40. ¿Qué derechos y deberes tienen las niñas, niños y adolescentes respecto a sus padres o progenitores según la Constitución Política en su artículo 59, parágrafo 3? Ahí sí se equivocó en la última parte. Parágrafo tercero. Sí, doctor, sí me da cuenta, lo siento. Ya. Bien, corrijan. Yo les hago las observaciones para que corrijan. Ya. Sobre el particular, la Ley Suprema determina en su artículo 59, parágrafo tercero, que todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos respecto a sus progenitores. ¿Quiénes son sus progenitores? Son sus padres biológicos. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por ley. Ya, veamos ahora cómo debemos entender este artículo, por si algunos tienen dudas. O sea, todos los hijos, los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos respecto de sus progenitores. Entre otros, por ejemplo, el derecho a recibir asistencia familiar, educación, habitación, alimentos, vestimenta. Sin distinción de su origen, dice. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser hijos nacidos dentro del matrimonio como nacidos fuera del matrimonio. Eso es lo que establece este mandato de la Constitución. Y que los padres, los progenitores, serán sancionados por ley si es que incurren en alguna discriminación en contra de sus hijos. Ahora bien, ¿hasta qué edad una persona es niño y hasta qué edad una persona es adolescente? ¿Qué dicen sobre el particular? Se considera niño a una persona desde su nacimiento hasta los 12 años y adolescente desde los 12 años hasta los 18 años, ¿no es cierto? La mayoría de edad se adquiere desde los 18 años hacia adelante. La tercera edad empieza desde los 60 años hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, un adolescente es una persona hasta los 18 años de edad. Bien,
Veamos este aspecto que es importante, el interés superior del niño, niña y adolescente. Por favor, si me ayudan con la lectura número 40, de la pregunta número 41. Adelante. ¿Qué establece la Constitución Política del Estado en su artículo 60 respecto del interés superior de la niña, niño y adolescente? ¿Y qué comprende este concepto? Bien. Fíjense, la Constitución Política del Estado determina en su artículo 60 que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende ese interés la preeminencia de sus derechos. Fíjense, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Ahora bien, veamos un poquito esto, qué significa en la realidad. O sea, la preeminencia de sus derechos, dice. Por ejemplo, había un caso de una adolescente cuyo padre falleció. El padre había dejado una casa que le pertenecía como herencia para su heredero forzoso, toda vez que esta adolescente goza del interés superior establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 60, el juez que conoció la demanda de declaratoria de herederos en aquel tiempo dispuso que ella tenía derecho a vivir en esa vivienda que había heredado junto a sus hermanos mayores de edad hasta que cumpla la mayoría de edad. Ese es un ejemplo práctico de la garantía de la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Sí, no se frío. Claro. La madrugada se frío. Desde la mañana 4. Muy bien. A ver, no, con su hijo, para niñera. A ver. Una vez estaba trabajando su mamá en La Paz y yo me iba sábados. ¿Quién le iba a cuidar a la Eva? El Chincho, ¿no? ¿Quién le va a cuidar al Chincho? Esto, Seibo. La urbanización se llama Seibo. Quedarse con Kylian Mbappé tiene sus consecuencias. Quedarse. De la carretera. No, ya otro ya.